Saludos, saludos. Vamos a arrancar dentro de un rato y bienvenidos a Una Luna a la Vez. Pues hoy no nos encontramos Miriam y yo juntas porque ella está de viaje y vamos a hacer pues nuestra transmisión simultánea, como siempre y como todos los lunes, nuestra cita obligada. Ok, ya estoy aquí con Miriam, que la voy a pedir. Pero tengo que usar los lentes. Voy a pedir a Miriam para arrancar inmediatamente. Interesante, sumamente creo que refrescante, porque a lo mejor pues todo el mundo ha pasado por esa etapa y ya, Amiga, ya se conectó ya estamos en Miriam, que está vivo. desde Las Vegas por viajes personales, está pues en este momento en Las Vegas, pero siempre cumpliendo y siempre pues muy al pendiente de nuestros temas en el día de hoy. Como les estaba comentando a todos los que se están conectando y estamos dando chance a que la gente se conecte, Claro. pues hoy vamos a hablar de algo que en algún momento nos pudo haber ocurrido o pudimos haber sentido negación hacia algo. Negación frente a un diagnóstico, en este caso porque una alumna a la vez, pues hablamos mucho de pues las condiciones de nuestros niños, los diagnósticos, pero puede hacer negación ante cualquier situación en la vida, Miriam. Así mismo es. Pero yo creo que la negación es algo sumamente normal. Pero mi meta hoy realmente es apurar un poquito. O sea, aunque sea algo normal, yo siento que va completamente ligado al éxito que nuestros hijos pueden tener. Entre más tiempo estamos en negación, menos lo podemos ayudar, menos lo podemos impulsar hacia adelante. Entonces, aunque quiero definitivamente respetar ese espacio y conversar de ese espacio, me pareció tan importante la conversación de hoy, porque a mí me demoró mucho tiempo, Erika, salir de esa negación. A ver, yo no me arrepiento de absolutamente nada, pero si hoy por hoy Dios nos ha dado esta oportunidad a ti, a mí, de estar frente a toda esta gente que nos está viendo, pues, ¿sabes qué? ¿Por qué no hablar calzón quitado como a mí me gusta y ver si podemos ofrecerles a ellos, pues, nuestras herramientas, al igual que las herramientas de Fer, una gran psicóloga, para que salgan del hueco más rápido? Porque eso es lo que es, ¿verdad? Salir más Sí, rápido. realmente yo escribiendo sobre precisamente lo de qué se trata la negación si se vuelve algo permanente es malo, no te va a sumar absolutamente nada, pero es justo y necesario porque investigando un poco y ahora pues nuestra especialista Pérez Calera directamente desde México se va a conectar y vamos a estar ahondando mucho más en este tema, pues leyendo un poco más sobre ese tema, la negación es parte de esa autodefensa que tenemos todos nosotros cuando no estamos preparados para afrontar una situación. Con la negación, muchas veces cuando no es permanente, cuando es permanente, ahí es donde pues entra el problema, pero cuando no es permanente, cuando tú haces una pausa y estás en negación porque no te esperabas el balde de agua fría de un diagnóstico de un hijo, o te botaron del trabajo, o perdiste tu casa, o un divorcio, o una situación inesperada, es una manera que dice el cuerpo y la mente, hey, momento, espera, ok, ¿cómo hago? Esto no puede ser. Y como yo lo escribí en el artículo, al principio, cuando a mí se me habló o estábamos en busca del diagnóstico de Rocco, yo muchas veces cuando llegué a mi casa me acostaba y decía, yo quiero que alguien me pellizque y me diga que esto es un mal sueño, que esto es un sueño y que esto no es cierto, esto es un largo sueño y cuándo me va a despertar. Y así pasé por un corto periodo, gracias a que me di cuenta que necesitaba ayuda, en ese caso una psicóloga, que es mi psicóloga así nomás, que ha estado con nosotros, y que necesitaba también, no solo que me ayudara, sino yo autoayudarme, o sea, buscar estas herramientas, porque estando en negación, tampoco iba a conseguir absolutamente nada. Entonces, ahí pues uno entra en ese proceso de como de recuperarte de esa negación, pero no es del todo malo. No es del todo malo No, porque te ayuda claro, a como a echar, o sea, como a evaluar el panorama y ver cuál es la mejor opción, o te da un totalmente. poco de fuerzas hasta cuando dices, ok, este es mi periodo y cada uno tiene derecho a su periodo de negación, eso está en ti, eso depende de cada uno como lo tome, a lo mejor tú lo tomas de una manera en un tiempo, yo otra, pero otra, o nuestras cibernautas otra. Lo que sí es cierto es que no te puedes quedar permanente en eso, porque ahí es donde pues te hundes en el hueco. Y otra cosa que también es cierta es que
no permanente, pero tampoco nos hace feliz quedarnos mucho tiempo ahí. Ujú. Digamos que es un parte del proceso, digamos que definitivamente es natural y normal y es un duelo, vamos a estar claros. Un duelo de la vida que pensaste que ibas a tener a la vida que tienes. Pero, ¿qué pasa? Que si nos quedamos mucho tiempo en esa palabra, en ese dolor, no nos damos cuenta que la vida que sí tenemos puede ser maravillosa, hermosa, que podemos, a pesar de la realidad que tenemos en caso de un diagnóstico, igual ser felices, aprender a ser mejores personas, o sea, toda la gloria, todo el éxito que te va a llegar a raíz de tu realidad va a llegar después de la negación. Mientras estamos en negación, por lo menos en mi experiencia, el dolor consume demasiado y es lo que nos consume. Y lo que yo quiero para el día de hoy, si más bien entendemos que la negación es sumamente primordial y necesaria, incluso hay personas que me dicen, yo no pasé por negación y yo en mi mente digo, aquí hay algo raro, o sea, no, eso es imposible, ¿verdad? Así Pero sí es. es cierto que hay gente que la pasa muy rápido y hay gente que le toma más tiempo. Mi meta Y de eso personal, vamos, mi meta y de eso vamos a personal estar casualmente hablando. ajá, hoy mi meta personal es dejarlas a todas, obviamente con nuestras experiencias, hablar con la psicóloga, ver las experiencias de los demás, pero recortar un poco de camino, dando herramientas de cómo yo salí de la negación, cómo tú saliste, cómo Fer piensa que uno puede salir, por si tú todavía estás en ese hueco negro o conoces a alguien que está dentro de ese hueco negro, poder, en vez de meterte con ellos a llorar, sacarlos, jalarlos hacia adelante, sacarlos de ese hueco. Totalmente. Y también queremos dar la bienvenida, pues tenemos un segmento todos los martes en RPC Radio, en el programa Lo que hay que oír. Y siempre, pues de la mano de nuestros expertos, queremos orientar a todos los que nos están escuchando precisamente en estos temas tan importantes y que solamente tratamos aquí en Una Luna a la vez. Dicho esto, pues ya estamos Es hora de a Fer. punto de arrancar con nuestra invitada en el día de hoy directamente desde México. Ella tiene una cuenta maravillosa que se llama Caminemos Juntas. Fer Hola, Escalera, bienvenida nuevamente a Una Luna a la vez. Fer, ¿cómo estás? muy bien, muy contenta de estar nuevamente aquí con ustedes. Me encantó la invitación de poder platicar de este tema tan importante. Las estaba escuchando y creo que Miriam tiene muchísima razón en lo que dice, que es un proceso totalmente necesario, ¿no? Cuando nos encontramos ante este diagnóstico, como decía Erika, ante una situación de vida que no era lo que esperábamos. Este proceso es totalmente natural en los seres humanos y qué increíble que me hayan invitado para que más personas conozcan sobre la necesidad del hombre de aceptar esta etapa, ¿no? En esta vida. Y yo Muchísimas quiero arrancar gracias. esta entrevista, Fer, preguntándote para todos los que nos están escuchando y nos están viendo, ¿qué es la negación? ¿Por qué Ok, es parte de un proceso en una situación inesperada? claro. La negación es literalmente un mecanismo de defensa, ¿ok? Hay muchos mecanismos de defensa que tenemos los seres humanos. La negación es uno de ellos y nos previene, nos ayuda a prevenir y a sobrevivir y sobrellevar cualquier etapa de la cual no estábamos esperando, ¿ok? Cualquier etapa que nos cause dolor, angustia, nuestro cuerpo pone como nuestra psique hace como ok, espérame tantito, vamos a ver cómo vamos a afrontar esta situación nueva de la cual no me esperaba y vamos a vivir este proceso de negación. En la negación misma, en este mecanismo de defensa, entra mucho la fantasía, ¿ok? Entonces, cuando estamos en este proceso de negación, por ejemplo, con el diagnóstico sobre la salud de nuestro hijo, empieza la fantasía de voy a ver muchos doctores, seguramente alguno se equivocó, voy a irme a otro país, porque en otro país seguramente se van a decirme lo correcto. Y entonces esta fantasía que va de la mano con la negación te ayuda a sobrellevar por un periodo de tiempo el proceso de dolor del cual no pensabas afrontarte. Eso es lo que es realmente la negación. El mecanismo O de sea, que defensa. es parte innato del proceso, es parte del ADN de todos nosotros, Uh-huh. eh, y que todos debemos pasar en algún momento. Cuando la persona, como le dijo a Miriam, que nunca pasó por ese proceso de negación, ¿eso qué significa, Fer? Eh, bueno, cuando nos encontramos,
para dejar claro, el mecanismo de defensa, para quienes no sepan, son estas herramientas inconscientes que poseemos los seres humanos para afrontarnos este tipo de situación desagradable o de dolor que no estábamos capacitados de alguna forma o prevenidos para poder vivirla, ¿ok? Entonces, cuando uno tiene una situación en la cual no estaba, puede ser un abuso, puede ser la muerte de alguna persona, el diagnóstico de un hijo, una situación en la cual podríamos decir no veíamos venir, ¿ok? Que nos llega de sorpresa. Es parte del proceso del duelo para llegar a la aceptación. Cuando una persona se salta este proceso de negación, más bien yo creo que sigue viviendo en un proceso de negación, que vive una aceptación en base a ciertos mecanismos de defensa, porque para poder llegar a la aceptación es impredecible vivir las etapas de este duelo para poder sobresalir y sobrellevar la nueva situación que presentes en tu vida. Si tú De una dices, manera con paz, ¿verdad? Tranquila. claro, si tú dices, mi hijo lo diagnosticaron hoy con autismo, vamos a poner ese ejemplo, y a lo mejor y mañana dices, todo está perfecto, nunca viví ese duelo sobre la idealización que tuve en algún momento sobre la salud y la condición de mi hijo, posiblemente sea una gran negación, ¿ok? Y lo esté viviendo de esta forma por prevenir los prejuicios sociales y tocar su mismo dolor. Es prácticamente imposible. Yo quiero decir Vivir. algo, si me permites, Fer, justo lo que Sí, estás hablando tú, porque ya yo soy ese testimonio en vida claro. cuando me dijeron que mi hija tenía autismo y Ujú. cómo yo navegué esa negación y cómo yo me lastimé y empecé mira lo que pasa, pasaron dos cosas. Mi intuición ya me decía que algo pasaba, ¿ok? Ujú. Como muchas veces nuestra intuición nos puede decir. Y yo quería tapar el sol con una mano, porque yo no quería, ¿verdad? Yo todavía no tenía un diagnóstico, pero yo en verdad ya lo sabía, mi corazón yo lo sabía, pero yo no quería verlo porque ese dolor era tan, tan grande que yo decía, ok, eso no está, o si iba al pediatra que me decía que, ay, Miriam, ya hablará, tu hija está de lo más bien, pues yo Ujú. perdí tiempo porque yo quería creerle, vamos a estar claros, o sea, yo quería que ese doctor tuviera la razón, pero mi corazón sabía que ese no era el caso, entonces yo empecé mi negación mucho antes de haber llegado a un diagnóstico, así que imagínate cuando el diagnóstico me llega, ya yo creé un mecanismo de defensa arriba de la negación que se llama Ujú. la armadura. ¿Por qué? Porque si yo no te escucho y yo no te veo y yo no te hablo, tú no me puedes decir a mí la verdad, tú no me puedes aterrizar a mí, mi familia no me podía aterrizar a mí, mis médicos no me podían aterrizar, las terapeutas tampoco, porque yo no estaba disponible, yo tenía una armadura, date cuenta, como una espada enfrente mío, donde la gente tenía que quedarse por fuera, porque yo me estaba protegiendo por dentro. Miedos del futuro, miedo del qué dirán, Exacto. miedo de todo. Entonces, ¿qué pasa? Yo duré mucho tiempo en esa etapa de negación en la cual yo empecé a echar a todo el mundo afuera, porque ven acá, si tú no estás aquí y yo no te doy acceso a mí, tú no vas a poder sentarme a decirme mis tres verdades. Entonces yo me ¿Y empecé, cómo tú te sentías, Miriam? ¿Cómo yo tú me te sentías en ese proceso? yo estaba adormecida, porque vamos a estar claros, empieza la negación y si todavía no aflojas, viene la armadura y si todavía no aflojas, viene con qué me voy a adormecer. Yo me fui metiendo capas de protección a la realidad y entre más yo me enterraba, más adormecía mis sentimientos y más desconectada del mundo yo estaba, desconectada a lo que yo más amaba, que eran mis hijas, a mi esposo, mi familia, mi trabajo. Entonces, ¿por qué me parece que la negación es tan importante conversarla calzón quitado? Porque yo no Sí, quiero que nadie llegue a la etapa que yo llegué, a llegar a la negación, armadura, adormecer y haciendo cosas que no debes porque no quieres sentir ese dolor. Hay que sentir el dolor, tenemos que tener ese duelo y ¿sabes qué? Aceptar que no era lo que esperábamos y capaz claro. aceptar que no es lo que queríamos. Y a partir de ahí, y obviamente muchas otras cosas pasaron, pero tampoco quiero yo acaparar la conversación. Ya. Entonces, no sé, ¿qué más podemos decir? Eso que dices es muy importante. Es lo que les mencionaba sobre esta parte fantasiosa que empezamos a creer. Creamos una realidad en la cual no aceptamos el diagnóstico del hijo, pero una parte de nuestra psique consciente sabe que es verdad. Entonces,
Normalmente las mamás empiezan a aislarse, ¿ok? De esta sociedad precisamente por lo que dijo Miriam, por el miedo a que dirán, por los prejuicios sociales, por la culpa, por no saber realmente de dónde pueden hacer el diagnóstico, por falta de información, por creer que es responsabilidad de uno. Y entonces todo ese tipo de situaciones negativas que nos vamos interiorizando con esta parte de negación es el proceso natural, pero es el proceso que para llegar a esta aceptación que dice Miriam, es necesario pasar esta negación. No puedes aceptar la situación en la que estás si no vives esta negación. Después de esta negación, yo le llamo que viene la depresión, ¿no? Ya eso es consciente, ya tengo a mi hijo que tiene autismo, ya entendí que esta situación no depende de mí. Ya entendí que, que lo que tuvo que vivir, en este caso, por ejemplo, Raquel, no fue situación de Miriam, que la situación de vida tuvo que ser así. Ya acepté que trae una condición distinta a lo que yo esperaba en mis hijos y normalmente empieza el dolor. Empiezo a vivir esta depresión, empiezo a aceptar este dolor y para salir de esta depresión es importante verbalizar las emociones, para que éstas te ayuden a tener esta inteligencia emocional, este soporte, este soporte emocional para poder llegar a la aceptación. Todo es un proceso. No podemos, como decíamos anteriormente, saltarnos uno, porque la aceptación, pues sí, acepto que tengo a mi hijo con autismo, pero ¿cómo voy a tomar esta acción? ¿Cómo voy a responsabilizarme? ¿Desde qué punto voy a empezar a ver la condición de mi hija y responsabilizarme a mí y a ella para tomar las terapias necesarias, para acudir a los doctores, para buscar la escuela que a lo mejor y no era lo que yo esperaba? Y todo este tipo de situaciones lo que nos va a llevar a afrontar el diagnóstico. Pero no podemos afrontar un diagnóstico en base a negación. Eso que mencionaban cuando las estaba escuchando antes de conectarme yo, este proceso para nuestros hijos es primordial. Nosotras no debemos de sentir vergüenza ni culpa por estar en un estado de negación. Es parte del proceso de shock en el que nos encontramos. Pero sí es una realidad que entre más rápido nosotras pidamos ayuda e intentemos salir de esta negación, va a ser fundamental para el desarrollo en cualquier condición que tenga nuestro hijo. Porque vamos a buscar Pues, ayuda. Sí, sí, sí. de eso casualmente te iba a preguntar, si alguien nos está escuchando en este momento y se está sintiendo identificado o identificado y que sabe que está en lo más profundo de su negación, que está eh, sumergido en un hueco y no sabe realmente hacia dónde agarrar. ¿Qué es lo primero que tú como una experta en estos temas le recomendarías a esa persona? Que no ve luz al final del túnel, que no, simplemente no la ve, no la encuentra, se siente sola, se siente solo, incluso se puede sentir hasta deprimido. ¿Cuál es como lo primero que tú le aconsejarías a esa persona? Bueno, lo primero que yo le diría es, no debes de sentir vergüenza por la situación en la que estás sintiendo. Vergüenza contigo mismo, principalmente. No culparte por tener ganas de llorar, culparte por querer quedarte en la cama, culparte por no encontrarle un motivo o un sentido a esta nueva vida que estás enfrentando, a este duelo que estás viviendo, ¿no? Porque es volver a crear y formar una maternidad en base ya a un diagnóstico, no algo que idealizaste durante cierto tiempo. Entonces, es muy importante respetarse. Respetar que cada mujer tiene su carácter, su temperamento, su fuerza emocional, su red de apoyo y todo esto va a influir para el proceso que sea más corto o más lento para salir de esto. Yo les aconsejaría que si están viendo esto, que tienen esta información, que es lo que da una luna a la vez, de saber que en algún momento vas a estar del otro lado y tienes esta información también psicológica, es atreverte a pedir ayuda. Muchas veces podemos pasar mucho tiempo en esta etapa de negación y no sabemos ni por dónde empezar a buscar porque no nos sentimos contenidas emocionalmente con las personas que nos rodean. Es agarrar valor, es atreverte a pedir ayuda emocional, no solamente para lo que vas a hacer con tu hijo o esta forma nueva de afrontar tu vida, sino para ti misma, volverte a reencontrar y volver a sanarte y valorarte en esta etapa que muchas veces, no sé si les pasó, pero
pero por lo menos las mamás que yo he visto es de mucha culpa en la que no se atreven a aceptar el diagnóstico del hijo porque se sienten destrozadas, que creen que como lo llevaban en su matriz, en el útero, es totalmente responsabilidad de ellas. Entonces, es importante pedir acompañamiento emocional, terapia psicológica, para poder sanar todas estas emociones negativas que no les van a permitir continuar en el proceso de maternidad que tienen que vivir. Sabes que yo personalmente, culpa sí he sentido, y mucho, pero en mi etapa de negación, y Erika sabe que yo todo lo digo calzón quitado, lo que yo más sentía era vergüenza, yo sentía pena, yo sentía pena de que la gente me señalara, pena que, ay, mira, la niña diferente. Claro. Yo vivía en un estado de pánico. Y entonces, claro, yo agarré la coraza y yo metí a mi hija adentro y dije, ¿sabes qué? Mejor no salimos al mundo porque vamos a proteger, yo te voy a proteger. Y en verdad lo que estaba haciendo era una cosa horrible, pero yo sí quiero aclarar nosotros las mamás que estamos en negación, podemos aún pretender ayudar a nuestros hijos. Y me parece importante recalcar esto. Yo estaba en negación y estaba mandando a mi hija a terapeutas, ¿ok? Pero yo estaba llorando en mi baño. Yo me trancaba mientras estaba en terapia gritando porque no podía tomarlas como Dios manda. Yo lloraba en mi baño, pero parte de mí, la parte que se sentía culpable, se sentía saciada. Tipo, tú estás haciendo algo para arreglar eso. Yo no me di cuenta que mi hija era mi hija. Es decir, no algo para arreglar, no un proyecto, sino un ser humano que es mi hija, hasta que yo no salí de la negación. Entonces no quiero equivocar. La mamá es que, ok, yo no estoy en negación porque yo estoy haciendo un montón de cosas, mi hijo va a esta terapia, va a esta terapia, va a esta terapia, pero ok. Por ejemplo, tengo una mamá aquí. Mira, por ejemplo, lo que dijo Annie de Granillo. ¿Qué hacer cuando el niño le agarra una pataleta o una de sus crisis? Me pasó con el peluquero, el señor lo quiso discriminar. No sé si hice bien o mal. Yo solo le dije, disculpe, señor, mi hijo es autista. Esto es todo para mí. ¿Por qué? Porque si esta mamá pudo decirle calmadamente, con paz interna a este señor, lo que pasa es que mi hijo tiene autismo y sensorialmente esto lo afecta, es muy diferente a que esta mamá tenga un nudo en la garganta y saque esas palabras con rabia. Esa es la diferencia entre una mamá que aún llora por las noches, aún está en negación, y una mamá que puede salir a decir, mi hijo tiene autismo y qué. Entonces, yo quiero que cada mamá llegue a ese punto. ¿Sí? Es la parte de las, claro, esa es una parte de aceptación. Y pasa mucho con el diagnóstico inesperado, pero también en cualquier otra situación en la vida. Cuando nosotros, yo siempre digo que la rabia, la frustración es un dolor no hablado, ¿no? Cuando no sabemos procesar este dolor y nos sentimos atacadas ante cualquier situación que nos pueda causar este nudo en la garganta, como dices, que nos podamos ver expuestas a llorar o a vernos débiles ante los ojos de los demás, actuamos con mucho enojo, con mucha rabia, con mucha ira. Es como este mecanismo de defensa ante el dolor de lo que estamos sintiendo. Es importante, esa mamá es importante, seguramente ya está en una etapa de aceptación, pero lo que tú acabas de decir me parece súper importante. Cuando nosotros estamos en el estado de negación ante cualquier situación en nuestra vida, no significa que nos vamos a quedar encerradas en cuatro paredes y no vamos a hacer nada. Nuestra vida continúa, nuestros hijos siguen creciendo, nuestra pareja sigue estando en la casa y tenemos que seguir actuando responsablemente con lo que va pidiendo, ¿no?, el desarrollo de nuestros hijos, tengan un diagnóstico inesperado o no. Podemos tener una depresión postparto, igual quedarnos en la casa y mandarlos a la escuela. Es esta acción emocional. Si nosotros aprendemos a ponerle nombre a nuestras emociones, a valorizar nuestras emociones y a aceptar que lo que estamos sintiendo es totalmente normal dentro del proceso de aceptación de algún tipo de situación, vamos también a enseñarle a nuestros hijos a tener esta capacidad emocional para poder nombrar sus emociones. Muchas veces, no por no tener el hijo que en algún momento idealizamos, ¿no? En terapia pasamos mucho esto como el diagnóstico inesperado lo vivimos como un duelo, ¿ok? Un duelo ante la muerte de ese hijo que idealizamos durante tanto tiempo. Idealizamos 9 meses la llegada de un bebé, le pusimos escuela, le pusimos ropa, actividades, vivimos una maternidad fantasiosa con este bebé que estábamos esperando. Cuando este bebé es diagnosticado con un diagnóstico que no esperábamos sobre su salud,
pues este hijo idealizado muere, ¿ok? Entonces, es necesario aceptar este proceso de duelo para poder construir una nueva maternidad, una nueva idealización sobre nuestra parte familiar y poder salir adelante satisfactoriamente. No significa que nos vamos a quedar encerradas y nos vamos a ir a vivir a otro lado y vamos a olvidarnos de todo. Pero sí es importante nosotros aprender de nosotras mismas, aprender de nuestras emociones, porque vamos a verlo reflejado en ellos. No vamos a poderle enseñar a nuestro hijo a decir no o a afrontar ciertas situaciones en su vida cuando estemos enseñándoles sobre su independencia, si nosotras mismas no somos capaces de hacerlo. Esa es la Es, importancia de trabajarte como mamá. y es muy importante lo que acabas de decir. Me acaba de echar el cassette hacia atrás, porque lo primero que tienes que hacer es ser muy sincera contigo misma. Exacto. Y eso me ocurrió a mí. A mí me ocurrió en mi proceso de negación. Yo estaba pasando por dos cosas simultáneamente, que era la separación y el diagnóstico inesperado. Y yo tuve que sincerarme, o sea, Erika se tuvo que sincerar con Erika, porque al principio yo me quería hacer la valiente y parte de la negación es hacerse la fuerte también. Hay Claro. varias maneras. Mi manera fue hacerme la fuerte, yo puedo con esto, tranquilo, todo pasa. Y yo recuerdo todavía el día que mi psicóloga me dijo, Erika, si yo iba y me decía, yo estoy preocupada porque es que tú no me estás demostrando, o sea, tú no lloras, tú no te estás sacando todo eso que tú sientes de esta situación, estas dos situaciones que te están pasando, y además tenía una depresión postparto, ahora realizo pues todas estas cosas, y, y, y no lo quería sacar porque me sentía, tenía temor a mostrarme vulnerable ante el mundo, hasta que dije un día, pero ¿por qué no voy a ser vulnerable si yo soy una mujer de carne y hueso, que le están pasando cosas inesperadas, que le cambió y le movieron el piso de un día para el otro, en todos los sentidos? ¿Sabes qué? Yo tengo derecho a llorar, yo tengo derecho y como dices, ponerle nombre a las emociones, a sentir rabia, yo tengo derecho a sentirme triste, yo tengo derecho y tengo derecho, es mi derecho. Y cuando pero eso fue eh, una etapa de mucha sinceridad para conmigo misma, que me ayudó por fin a tomar decisiones para conmigo y para las situaciones que yo estaba viviendo. Pero es el primer paso, ser sincero contigo. No, si tú te engañas a ti mismo, que eres lo más importante, pues cómo piensas, pues salir adelante con todo este proceso. Y es el primer paso, ser sincero consigo misma. Si no te sientes bien, pues no te sentiste bien y no te sientas mal por eso, es normal, ¿no? Exactamente. Y eso Yo sí, quiero no agregar quedarte, algo. no quedarte ahí solamente, ojo, porque hay mucha gente que solamente se queda ahí. No, no, no. Y si necesitas pedir ayuda, en este caso de un experto, una experta como tú, Fer, pues te pide y punto. Te Así es. pide y punto, Yo porque quiero al agregar final algo. lo que queremos es salir adelante para poder vivir. Yo quiero agregar algo Exacto. tan importante. ¿Por qué lo quiero agregar ahorita? Es porque tú tocaste en un tema sumamente importante que fue una de las herramientas que usé yo para salir de la negación y es la vulnerabilidad. Lo que menos queremos hacer cuando tenemos un diagnóstico inesperado es vernos vulnerables frente al mundo, porque hay una percepción de la vulnerabilidad que es, somos débiles, estoy débil. Entonces, si yo estoy débil, tú me vas a venir a comer a mí, tú me vas a venir a atacar. Y eso es supervivencia, ¿ok? Pero ¿sabes qué? Lo que nosotros hacemos aquí cada lunes es vulnerable, ¿verdad? Y yo estoy segura que si yo le pregunto a cualquier persona que nos está mirando ahora, ¿quién nos cree a ti y a mí débiles? Nadie. Van a pensarnos sumamente capaces, confiadas y fuertes, no débiles. Sin embargo, cada vez que yo tengo que decir algo de mi hija, yo estoy siendo vulnerable. Y lo que pasó conmigo fue, esa armadura que yo me había puesto, Fer, estaba tan pesada y me caí. Me caí. Yo no podía cargarla más. Claro. Encerrarme más dentro de mis emociones, encerrarme más, tapar el sol con una mano, ya era muy pesado. Entonces, tocó decir las palabras. Mi hija tiene autismo. Tocó decirlas. ¿Y por qué? Porque yo había conseguido una doctora
que me había por la primera vez validado ciertas cosas y me había mostrado un camino a seguir. Capaz no el perfecto, pero algo. Y yo estaba en una fiesta y yo vi a una mamá y yo le vi la mirada a la mamá y yo vi a su hijo y yo sabía que esa mujer estaba pasando por algo similar a mí. Yo la veía en su mirada, esa mirada que está viendo a ver quién mira a su hijo, quién lo busca, esa mirada calculadora, pero llena de dolor y como Qué dice Kay, miedo. así, el pecho apretado. Y yo Claro, dije, ok, ¿cómo yo hago? Porque mi alma quería conectar con esa mujer. Yo quería decirle a ella que yo tenía cómo ayudar a su hijo porque yo había encontrado una ayuda, pero yo no podía ayudarla a ella si yo ni siquiera podía sacar las palabras de la claro, garganta. claro. Y de repente tomé el valor, o sea, fue una cosa consciente. Digo, esta mujer puede que me escupa en la cara. Y le dije, amiga, y le agarré así, se me miró, como que de una vez como se protegió y me dice, ¿qué? Y le digo, yo sé cómo tú te sientes. Y me miró y me dijo, ¿y eso es cómo? Ujú. Pero bien, como con la pared bien puesta, Erika. Y yo le dije, yo tengo una hija con autismo y solamente al decir esas palabras pasaron dos cosas. Uno, esta armadura fue como que, ¡guau! O sea, me la he desbaratado y me sentí como liberada y libre y la otra cosa que pasó fue que a ella su pared se le desmoronó de tal forma que se derritió en la silla frente mío y se puso a llorar. Y fue la primera vez que yo conecté con otra mamá, con otra mujer, sobre lo que ambas estábamos pasando. Y se sintió maravilloso, pero yo no pude empezar a salir de la negación hasta que yo no aceptara que la vulnerabilidad era fuerza y tomaba valentía y coraje. ¿Ok? Yo Es, no es, tenía que hacerlo sola. claro, es como les mencionaba hace rato, la etapa de los mecanismos de defensa de la negación. Después viene lo que sería como esta depresión, por así decirlo, por estas melancolías, porque estamos realmente ya conectando con las emociones. O en un momento cuando estamos saliendo de esta negación y estamos viendo la realidad de lo que está pasando, normalmente comenzamos a sentir muchas emociones negativas, pero ya las podemos verbalizar. Y es ahí el proceso para poder llegar a la aceptación. Como dices, me quité la armadura, sentí esta libertad emocional, pero probablemente en ese momento comenzaste a sentir este dolor, comenzaste a sentir esta angustia de cómo le voy a hacer, dónde voy a buscar al doctor, cómo le voy a hacer para que mi hija sea independiente, para que empiece a hacer un tipo de vida dentro de lo que cabe, pueda ser independiente. Entonces, ahí es cuando comenzamos a tocar realmente las emociones. En la negación es totalmente como este bloqueo en el cual no sentimos ni para arriba ni para abajo, que estamos totalmente negadas ante lo que está pasando y intentamos fluir. Pero el sistema de creencias, si nosotros en nuestra familia no hemos contado con alguna persona que tenga algún tipo de condición distinta a nosotras, empiezan los prejuicios sociales. Empezamos a sentir este señalamiento de por qué yo, qué hice mal, qué estuvo mal en mí, por qué me pasó, por qué las personas católicas muchas veces me llegan, por qué Dios me castiga, por qué me pasó este tipo de situación. Y empieza un sinfín de preguntas que no podemos responder porque hay mucho prejuicio social y la armadura perfecta es negar, continuar con una vida ni para arriba ni para abajo. Entonces la negación la negación es parte del proceso y es importante aceptarla, pero lo que viene después también es muy importante. Aceptar que una mamá, como decía Erika, llora, se siente triste, se está vulnerable, se siente enojada y son emociones y que hay que enseñarnos a nosotros a sentirlas para enseñárselas a nuestros hijos. Eso es Así es. fundamental. Mi- Y aquí nos está escribiendo casualmente Keifus 1, dice, es un tema que aún lloro. A veces siento unas ganas inmensas de llorar para sentir el desahogo y todas las frustraciones que tengo día a día. Sí. ¿Qué pasa cuando no realmente no llegamos a esta aceptación por medio de tocar todos estos pasos? Yo lo veo constantemente en duelos de personas que mueren. Cuando una persona me dice es que extraño, me hace falta, o cualquier tipo de situación sobre la persona que ya no está y sigue llorando, sigue sintiendo el dolor, es porque las etapas del respectivo duelo no las ha aceptado vivir
con total inicio y fin, inicio y fin. Cuando nosotros queremos saltar o creemos que estamos listas para seguir, ¿no? En el siguiente paso, por así decirlo, subir el siguiente escalón para llegar a la aceptación, es lo que sucede. Cuando no sanamos realmente ese dolor, pueden pasar muchos años y podemos contar la misma historia con el mismo dolor. Cuando aprendemos a sanar, a aceptar y a responsabilizar, que es lo que tocábamos el live pasado, sobre esta acción, sobre lo que tengo que hacer ahora con la condición de vida que me tocó vivir en este momento, obviamente da cierta melancolía, da cierta sensibilidad ante lo que estás viviendo, pero ya no duele. Por eso es tan importante tener los pasos establecidos y aceptar cada una de las etapas para que el momento de aceptación realmente sea de aceptación. ¿Tú piensas que hablar del tema, como dije yo, por ejemplo, ser vulnerable, hablar con otras personas, abrirse, y ojo, no te estoy diciendo que te tienes que abrir hasta con el jardinero, te estoy diciendo que alguien en tu vida, alguien, una buena amiga, tu Tu madre, círculo cero. tu círculo cero, una persona con la cual confías. Fer, ¿tú piensas que hablar sobre nuestros miedos, sobre nuestro dolor, es el primer paso para empezar a sanar? Yo creo que es muy importante tener una red de apoyo que te contenga emocionalmente. Yo creo que es muy importante sentirte escuchada y sentir que alguien más valida el proceso emocional que tú estás viviendo. Creo que es sumamente importante y necesario en cualquier etapa de duelo para poder llegar a la aceptación. Es necesario, los seres humanos necesitamos sentir esta parte, por eso socializamos, ¿no? Porque necesitamos sentir esta empatía de otros, pero lo que sí es importante recalcar es que muchas veces nuestra red de apoyo primaria, que pueden ser nuestros familiares, normalmente apapachan nuestro dolor, apapachan esta condición de negación en la que podemos estar. Y lo que es importante para poder salir de esta etapa es la confrontación, salir de este estado de confort en el cual ya aprendí a vivir con esta negación, bueno, ahí la he sobrellevado y ahí me quedo. No, es importante llegar a tener esta confrontación emocional contigo misma, por eso es importante la mayoría de las veces un terapeuta, porque no hay una conexión de amor o de cariño entre tú y ellos. ¿Me explico? Entonces, la confrontación te va, como diríamos, a abrir los ojos para ver lo que sigue en el siguiente paso. Pero claro que es súper importante tener consciente, y una forma de traer consciente este dolor es hablarlo. Y qué mejor con las personas que creemos que tenemos cierta empatía o cariño. Me encanta lo que acabas de decir, porque aquí hay un comentario que va perfecto de Rita Elenita. Dice, a veces la familia, abuelos y tíos buscan la causa del diagnóstico y generan ese sentimiento de culpa. ¿Qué pasa? Que nuestro círculo cero a veces también está pasando su propio duelo. Claro. Y ya nosotros, los padres, ya tenemos hasta acá de nuestro propio duelo, y cuando buscamos apoyo en otras personas pasando por un duelo, que capaz tú dices, pero tú ¿por qué estás a duelo? Si ni siquiera es tu hijo. Pero ven acá, es su sobrino, es su nieto, ellos también tuvieron la fantasía del nieto perfectito, del sobrino perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando buscamos compasión y empatía de otra persona pasando por el mismo duelo que tú, aunque capaz tú no sepas que están pasándolo, porque una persona que está buscando la razón de algo está tratando de digerir su propia negación, Claro. uno siente, ok, me están tratando de hacerme sentir culpable, pero a veces esa no es el fin. El fin es que estas personas aman tanto a tu hijo y tanto tenían esta fantasía del chico ideal que están tratando de digerir. Pero ¿qué pasa? Esas personas nos pueden llenar también nosotros de más miedo, más culpa, más incertidumbre. Por eso digo, a veces no es tu círculo cero si ellos están pasándose ese dolor. Hay que buscar a esa persona que tenga empatía, pero que no se meta en el hueco negro con nosotras, sino más bien pueda extender la mano y sacarnos. ¿Ok? Porque muchas veces cuando ese círculo o ese familiar se mete en ese hueco contigo, hay muchas maneras, como tú dijiste, Fer, de repente, ay, pobrecita, mira lo que está pasando, ay, esto, no vamos a decirle muchas cosas porque está pasando por una época difícil. Si es un diagnóstico para siempre, pues esto lo vas a tener que enfrentar en algún momento, porque si no, ¿cuándo vas a tomar la rienda de ese diagnóstico? Si todo el mundo, es como si intentáramos nosotros proteger a nuestros hijos del mundo exterior. En algún momento nuestros hijos van a tener que salir al mundo. Es similar con lo que te rodea en el momento que tú estás en negación, ¿no?
por eso yo sí confío y recomiendo 1000 veces pues la ayuda externa, en este caso de una experta, Claro. como tú dijiste, Fer, que no tiene, eh, no es parte de tu círculo, pero que entiende y puede ver el panorama, la big picture, la gran Claro, película, en desde afuera. donde desde afuera te puede ayudar, puede ser esa mano que tú justo necesitas, porque a lo mejor todo tu círculo está dentro del hueco. de Y la ese miseria hueco. me encanta la compañía, ojo, entre más personas están en el hueco con nosotros, menos vamos a salir. Entonces es cuestión de verdad buscar gente que esté fuera del hueco, que nos pueda ayudar, sea vía un amigo que no esté sufriéndolo como tú, o vía un profesional. Pero paso uno, gente, darte cuenta que estás en negación. Claro. Paso dos, hablarlo, ser vulnerable, decir las palabras, porque mira, tengo una mamá, quiero saber qué tú le dirías a esta mamá, Fer. Ivana 7233 dice, yo nunca he podido decir que mi hijo tiene autismo. Utilizo la palabra condición. Siento que Ujú. duele menos, pero ¿será verdad que duele menos? Pues a lo mejor en su proceso de negación puede doler menos porque la palabra implica menos realidad, ¿no? Pues la condición puede ser en mil cosas. La palabra autismo te lleva a un segmento de ese tipo de condición. Entonces sí realmente puede doler menos, pero sí es una realidad que a la larga, si tú vives en estado de negación más tiempo, el proceso de llegar a esta depresión o a esta conciencia sobre las emociones que tienes que vivir para llegar a la aceptación puede doler más, porque el proceso de negación se hace, lo interiorizamos. Entonces, al momento de querer salir de pues dices, pasó un año, pasaron 2 años, han pasado mucho tiempo y yo aprendí a vivir en este estado y ahora aprender a reavivir con la realidad, pues puede llegar a doler más. Entonces, eso sí es importante. Lo que dijiste de aceptar que estás en estado de negación, yo le sugeriría que si una mamá está pasando, que apenas le están diciendo sobre este diagnóstico, es importante pedir ayuda profesional desde este momento, porque vas a pasar por muchas etapas, el estado de Así shock es. te puede durar mucho tiempo, el estado de negación te puede durar mucho tiempo, pero es importante estar contenida. La red de apoyo como decían, de los familiares, de amigos, es importante para no sentirte sola, pero eso no te va a ayudar a salir adelante, ¿ok? Entonces, sí yo recomendaría que si alguna mamá está pasando por este proceso ahorita, sería importante comenzar a tener apoyo emocional para ella. Independientemente de lo que necesite el hijo o hija, es importante siempre voltearte a ver a ti. Bueno, porque Fer, somos nosotros los motores. qué le recomiendas, por ejemplo, Fer, a una persona que ya pasó por su etapa de negación, ya pasó por la etapa de depresión, ya salió y está afrontando y está empoderada de el diagnóstico, la discapacidad o la condición de su hijo? ¿Qué pasa si la pareja o la persona más cercana todavía está en negación? Y que ya tú, pues, habiendo pasado ese proceso, pues, puedes notar que, pues, tu acompañante, tu compañero, el papá de los niños, o la abuela, o la persona que esté a tu lado, sigue en negación. Ok, es importante, yo creo que respetar primero, ¿no? Como decíamos desde el principio, nadie tenemos como un checklist de cuánto tiempo debes de estar en cada etapa del duelo. Es importante Así es. aceptar que a lo mejor, y tú pudiste por esta fuerza emocional, por tu carácter, por tu temperamento, salir adelante de esto más pronto. Es importante respetar que seguramente tu pareja está pasando por un proceso similar al tuyo, pero a lo mejor le está costando más trabajo. Es importante dar este apoyo emocional, pero desde esta forma ya consciente de aceptación de tu parte, es irlo como canalizando y metiendo con ayuda profesional para que él solito pueda también llegar a esta etapa de aceptación por medio de una ayuda Y, profesional. y también que tú respetes el proceso de la otra persona, porque Claro, si ya 100%. tú pasaste el tuyo, porque tienes un carácter diferente o te ayudaste de otra forma, pues siempre recordar cómo tú te sentías para tenerle Claro. paciencia a tu pareja para que llegue a eso. Ahora, hay un punto que no hemos tocado y es justamente uno de los monstruos más grandes que nos vienen a atacar mientras estamos dentro del hueco negro de la negación, y este monstruo puede dejarnos ahí mucho tiempo, y es el monstruo del futuro incierto. Porque en negación, estás ahí, no quieres ver, está el que dirán, eso es la pena, la vergüenza, está la culpa, pero también, y muchas veces nos acompaña
adentro de ese hueco el futuro, ¿verdad? Entonces, para mí, yo no quería que mi hija tendría, o sea, yo no quería que mi hija fuera autista porque yo no sabía qué iba a pasar en su futuro. Nunca me planteé de que si no fuera autista tampoco voy a saber qué va a pasar en su futuro, vamos a estar claros, pero uno jura que tiene control de las cosas cuando no las tienes y de repente yo me empecé esa fantasía que tenía de la bebé perfecta se convirtió en la fantasía del futuro imperfecto, incierto y aterrador. Y yo lloraba, yo decía, mi hija nunca se va a casar, mi hija nunca va a tener hijos. Y entonces, claro, entre más miedo yo me metía del futuro, más de negación, porque yo no quería sufrir eso. Entonces más decía, no, es que esto no puede estar pasándome. Ahora, mi esposo llegó un día específicamente, y este consejo es el que le voy a dar a todos ustedes, porque les juro que palabras más sabias no salieron de la boca de ese hombre. Él me vio llorando en el baño, ese era como mi spot. Yo me ponía dentro de la bañera sin agua, y yo me ponía así y me ponía a llorar. Y este hombre ya estaba ya cabreado. Entonces un día llegó y me vio llorando, y me dice, Miriam, ¿qué estás pensando? Y yo justamente estaba pensando con que mi hija nunca se iba a casar. Raquel tenía 2 años y medio, Fer, ¿ok? Sí. Y él se me queda mirando, en verdad con mucha ternura. Me dijo, Miriam, todo lo que esté a nuestro alcance, todo. Hay cosas que van a estar a nuestro alcance económicamente, hay cosas que no. Hay cosas que vamos a poder hacer logísticamente, hay cosas que no. Todo lo que Dios nos dé en nuestro alcance lo vamos a hacer, ¿verdad? Y le digo, claro, 100%, no hay duda. Me dice, ok. Entonces, hoy quiero que me hagas una promesa y quiero que todos ustedes me la hagan también. Soltemos al universo lo que no podemos controlar, porque esa angustia no nos pertenece. Esa angustia del futuro no nos pertenece porque no existe. Y yo lo sé. Yo sentí un alivio que ayudó a que yo saliera un poquito más de ese hueco. Y dije, wow, espérate un segundo, haga lo que haga, a pesar de que yo sé que voy a hacer lo mejor que pueda, igual no puedo controlar nada. Sentí como que una responsabilidad que ni siquiera era mía se fue y pude salir un poco más. ¿Qué opinas tú de ese consejo? ¿Sirve? ¿Válido? Sí, 100%. ¿A ti te sirvió? Sí. La angustia, dejémoslo claro así, la angustia es esta incertidumbre a lo que no podemos controlar, ¿no? Cuando llega el pensamiento de qué va a pasar, en este caso con Raquel, cuando tenga 20 años, se va a casar, qué va a hacer, va a tener novio, va a tener hijos, no sé, todos esos pensamientos comienzan a surgir porque no podemos tener una estructura, ¿ok? En lo que podemos controlar emocionalmente. Cuando, por ejemplo, mi hija nace, dentro de todas de vivir en el presente, vienen las fantasías del futuro, pero mis fantasías del futuro vienen conforme a lo que yo viví. Mi hija tendrá la capacidad de estudiar una carrera, de casarse, de tener hijas a cierta etapa, no sé, porque vamos construyendo lo que nosotros vivimos, es lo que conocemos y de cierta forma da cierta paz, ¿no? Emocional. Cuando, en este caso, Raquel trae una condición distinta a ti, pues no sabes a qué te vas a enfrentar, no sabes cómo va a ir viviendo sus etapas porque es algo total nuevo para ti. Entonces la angustia en realidad es ante el futuro o cuando pensamos en el pasado, es totalmente a esta situación que no podemos controlar. Y lo que podemos hacer para disminuir las angustias es responsabilizar, tomar acción. Si yo hago que Raquel tenga cierta independencia, sepa leer, escribir, servirse un vaso de agua, amarrarse las agujetas, vestirse y tener cierta independencia en su vida, posiblemente ese futuro no lo vea con tanta ansiedad, porque voy a estar más consciente de que ella es capaz de hacer ciertas responsabilidades sobre ella misma que en este momento me están afectando. Pero si yo me enseño a mí a tomar acción y le enseño a ella a tomar acción sobre su propia vida, posiblemente la ansiedad comience a bajar. Es la forma de disminuir los trastornos de ansiedad. Pero muy difícilmente voy a lograr eso si estoy angustiada de algo que no puedo controlar en ese momento. Claro. Es que eso no depende ni siquiera que si tu hijo tiene o no una condición, porque es que nadie puede controlar el futuro. Claro. De nada. De nada, absolutamente de nada. Y aquí nos escriben casualmente, y ya estamos casi que finalizando nuestro live, Ana Mantos, y dice, importante fortalecernos interiormente, vivir aceptación de forma no prolongada, de tal forma que podamos intervenir todo sobre nuestro hijo,
secarnos las lágrimas, transformar el sufrimiento en acción. La aceptación luego del proceso de negación se transforma en acción. Eso es a lo que podemos concluir, Fer. Sí. El proceso de negación, como les decía, es un proceso más o menos de emociones planas, ¿no? En los que a lo mejor no podemos sentir felicidad y a lo mejor tampoco nos permitimos sentir dolor. Por eso es un mecanismo de defensa, en el que nos permite vivir como si no estuviera pasando nada, ¿no? Como bloqueando vivir en esta fantasía. Cuando logramos empezar a salir de esa negación y conectamos con las emociones de dolor que por un tiempo bloqueamos o negamos, es importante también aceptarlas, aceptar estas lágrimas, no nada más secárnoslas, aceptarlas, vivirlas, Yes. verbalizarlas, valorizarnos, que también podemos llorar. Y después de este proceso va a llegar la aceptación. Y la aceptación, como les decía sobre los duelos, va a llegar con una forma más sensible a tomar esta acción sobre el futuro. No va a seguir doliendo porque vamos a haber trabajado durante ese proceso. Bueno. Yo pienso que es importante, y tenemos unos 9 minuticos, así que nos puedo elaborar un poco. Sí. Muchas de nosotras, ¿verdad? Madre guerrera, lo hemos dicho tantas veces, y yo he estado estudiando, Erika, no te lo he contado, pero he estado estudiando sobre el arquetipo del guerrero, de la guerrera. Y yo siempre me he sentido una mujer fuerte, guerrera, pero existen sombras, ¿verdad? A un guerrero. Lo que es la madre guerrera, demasiado guerrera. Y esta es justamente la que se saca las lágrimas y pues va con todo y a veces no se da ni cuenta que arrastró al chiquillo y se arrastró a su familia y se abrumó porque ella va tan rápido, porque ella tiene que luchar y la lucha se le convierte casi en una excusa para no sentir el dolor. Claro. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Que yo soy una madre, yo lucho, yo voy a luchar por mi hijo porque mi hijo me da la fuerza. Ojo, con ser demasiado guerrera. Porque tu hijo no te puede dar fuerza. El amor te puede dar fuerza, pero no lo puedes ni siquiera sentir, porque en esa lucha que tú dices, yo por mi hijo voy a tener que olvidarme mis sentimientos, ¿verdad? Y luchar por él. No, eso no es lo que tú estás haciendo. Tú estás arrastrando a un proyecto para tratar de arreglarlo con una varita mágica y ¿sabes qué? Tú te dejas atrás como mamá y mujer. También existe la poca guerrera, la que sí nunca se seca las lágrimas, ¿verdad? La que llora todo el tiempo, ¿verdad? Mucho tiempo y dice yo no voy a poder, no se empodera y nunca sale de la negación. Entonces nosotros tenemos que estar en el medio, es decir, ok, veo y todo siento en mis balance. lágrimas. Equilibrio. Las siento, las entiendo, quiero luchar, pero ahorita necesito descansar, necesito entender, necesito procesar, conectar conmigo, ser guerrera para mí primero, valorar lo que siento, hablarlo, ser vulnerable, pedir ayuda. Y luego, de verdad, sin ninguna sombra, agarrar a tu chiquillo y luchar por él. Pero desde un espacio pasivo, tranquilo, conectado. No desde el miedo, no desde la ansiedad, no desde el pánico y el temor. Y como, ¿Qué es parte del proceso? Muchas formas de... Ajá. Sí, es parte de ese proceso. Esta frustración, este enojo, esta ira, esta vulnerabilidad emocional es parte del proceso y también es aceptarlo. Y eso que dices me parece súper importante, Miriam, la parte de que no por ser una super mamá vas a ser una mejor mamá. Es importante aceptar que una mamá siente emociones positivas, emociones negativas y que va de la mano con el desarrollo también de su hijo. Esta mamá luchona, como dices, que se seca las lágrimas y sale adelante por querer pretender. Esa mamá está cansada en algún momento. Esa mamá se cansa en algún momento. O sea, no es un robot. Las emociones negativas siempre van a fluir. A lo mejor y no ahorita, pero después de unos años. Y ya no van a nacer, ya no van a fluir con ese nombre y apellido a lo mejor y como podía ser el diagnóstico. Ya vamos a ir arrastrando diferentes situaciones por vivir en este estado. Entonces, por eso es tan importante hablarlas desde el momento que las sentimos, porque si no, como dice, esta mujer empoderada, super mamá que todo lo puede, en algún momento va a tener que cederle a las emociones negativas un espacio. Así es, mira, aquí tengo quiero leer el mensaje antes que entremos con esa pregunta, Miriam, porque me gustó algo que está diciendo aquí. Sosa Betina dice, yo le dije a mi marido, no pienses en el futuro, hay que ver el ahora. Y me ha encantado lo que nos acaba de escribir. Ahora hay que ayudarla. Es ahora para un futuro. O sea, en el hoy, en un día a la vez, en una luna a la vez, o sea, en el hoy. Me encantó. Claro.
Exactamente. Es Un día a la ahora vez. para un futuro. Permiso para copiar. Nuestro pensamiento es un ahora para un futuro. Ahí está, Es, es más, lo voy a no, copiar por aquí. no hay que pensar en el futuro, sino en el ahora para entonces tener un futuro. Eso me encantó. Fer, ¿sabes qué? La pregunta más básica, y en verdad, wow, no puedo creer que pasó tanto tiempo y no la hemos contestado. Aloha Skate dice, hola amiga, ¿cómo sé si estoy en negación? Ok. Es importante, normalmente es, si tú esperas, ok, si tú estás ante un diagnóstico inesperado, bueno, no lo normal, lo común que puede suceder es que como que tambalee tus emociones, ¿no? Que cierto miedo, cierta angustia, cierto dolor, porque obviamente es algo que no esperabas, que no estás preparada y que te va a llevar a afrontarte y confrontarte contigo misma y ante una sociedad. Es importante saber si estás en negación, si estás presentando o no ese tipo de emocionalidad, si te sientes que estás como muy en la línea como si no hubiera pasado nada, como si a mí me dijeron que mi hija tenía autismo y yo vivo como si me hubieran dicho que le está saliendo el colmillo. O sea, es importante saber y tener esta autovaloración propia de decir, ok, hay algo que no va de la mano con lo que debería de estar sintiendo. No es que tenga que ser, como decía, un checklist de tienes que llorar, no, pero sí es un tipo de reacción que no Que no podría es ser, normal. que no es normal, exactamente. Ujú. Si lloras todo el tiempo. Y una señal para mí en el mundo del autismo, que una mamá o un papá está en negación, es cuando no pueden decir las palabras yo tengo un hijo con autismo. O cuando la palabra autista les choca. O sea, yo he dicho, mi hija es autista y de repente me empiezan a escribir, no digas esa palabra, es una mala palabra, como que no se dice autista. Le digo, ¿quién dice? El diccionario dice que un niño con autismo es autista. Entonces, cuando la palabra te causa dolor, o sea, decir que tu hijo tiene tal cosa te causa dolor, eso puede ser en parte negación. O no haber vivido las etapas y decir, mi hijo tiene autismo, como si, como si nunca hubieras tenido Como que si tuviese un procesar. resfriado. Exactamente. Así Entonces, es. puedes decirlo o puedes no decirlo, pero lo importante es conocer tus emociones. O sea, no vivir en algo como dice Erika, tiene gripa, ¿no? Entonces, es importante valorar tus emociones y saber que seguramente te está doliendo, pero estás evitándolo. Eso es lo Ok, clave. pero hay una cosa que ya, ahora sí estamos casi que concluyendo, pero este comentario quiero y vale la pena, porque hay muchas mamás solteras que nos escriben y que sintonizan una luna a la vez. Es igual llevar la negación siendo una mamá soltera versus dentro de un matrimonio o con una o versus una mamá con pareja. Sí es lo mismo. O sea, lo que cambiaría a lo mejor es la contención emocional, pero como lo decías tú, Erika, hace rato, a lo mejor y tú ya estás en ese proceso de aceptación y tu esposo sigue en la negación, entonces tampoco es una gran contención emocional. Yo creo que el proceso es muy personal de cuánto acompañamiento tengas, de cuánta terapia tengas, de cuánta fortaleza emocional tengas para afrontarlo. Obviamente una madre soltera a lo mejor no tendrá a un esposo, pero a lo mejor tiene una mamá, tiene una amiga, tiene una hermana, una prima, que le Así pueden es, complementar en este apoyo emocional. totalmente. Apóyate en tu círculo. Siempre, uno nunca está completamente solo. Esa Claro. es la verdad, ¿no? Y Siempre te trabajando tienes que de ti apoyar. tampoco lo vas a estar, ¿no? Una vez que Así tú es. crees en tus emociones, que sabes, porque a mí lo que me impacta bueno, en este caso de ustedes y de las mamás que llegan a vivir este proceso, es la fortaleza que demuestran, ¿no? Esa fortaleza que a lo mejor y no sabían que tenían, que no conocían de ustedes mismas. Y ¿Verdad? entonces, muchas veces puedes tener el apoyo de una pareja o no puedes tenerla, pero la condición también está en uno de afrontar la situación. Así es. La verdad que ha sido maravilloso, Fer, y maravilloso pues todos los comentarios que nos han hecho llegar. Hay muchos comentarios Muchísimas. agradeciendo pues esta oportunidad que tenemos de conversar contigo, Yo, de dar estos consejos, de orientar mucho a saber si estoy o no pasando pues por un estado de negación o en qué etapa estoy. Y si estás en un estado de negación, en una etapa de negación, pues no te sientas mal, pues todas y todos hemos pasado en algún momento por eso. Lo importante es
no saber que estás, sino saber pues hacia dónde ir precisamente para tu beneficio como mujer, como hombre, como papá, como mamá, como abuela, como tía, como hermana, eh, que ese beneficio va a replicar precisamente en salir adelante con pues el diagnóstico de esos diagnósticos inesperados. Muchísimas Claro. gracias, Fer, Yo pues Les agregaría, mando muchos por besos toda y esa sabiduría que siempre muchas compartes con gracias. nosotros. a mí me encanta, yo agregaría simplemente chicas o chicos, si aún están dentro de ese hueco de negación, no inviten a más personas a estar dentro, no inviten a miedos a venir a asustarlas. Los miedos son qué pasará en el futuro, qué culpas del pasado. No, no, no. Hablen, con su voz salgan adelante, digan, tengo miedo, me duele, estoy frustrada. Busquen a personas que puedan entenderlas, no que las victimicen, ¿ok? Exactamente. Que las puedan entender y decir, tú puedes. Y poco a poco vayan excavándose de ese hueco. Y créanme, cuando salen, esto es lo más hermoso, porque tengo una mamá que dijo, tengo miedo de volver a caer en el hueco. No. Cuando tú ya sales del hueco de la negación, cuando ya tú puedes decir la palabra autismo, por ejemplo, para mí, con tranquilidad y con paz, yo no vuelvo a Me lleva caer en otro ese camino. hueco. En ese hueco no. Puede que hayan otros huecos, pero el hueco de la negación, ya cuando los sales, ya saliste. Y Puede puedes que te gozar. caigas, porque todos nos podemos caer en algún momento, pero no en un hueco. Y es Te vas a importante caer. recalcarles a todas las mamás que nos estén viendo que es parte de un proceso, que nunca sientan vergüenza, nunca se sientan menos por estar viviendo una etapa de negación o una etapa de depresión ante un diagnóstico. Es parte del proceso del duelo que tienen que vivir y lo importante es aceptar y valorar todas las emociones que están viviendo para poder llegar a esta etapa de aceptación. Muchísimas gracias, la verdad fue muy valiosa toda esta información. Gracias a todos Gracias a también los que se ustedes. conectaron Espero verlos hoy. pronto nuevamente. Claro que sí, una de nuestras especialistas favoritas que pues repite hoy con este tema tan importante, con estas herramientas que esperemos te sirvan en este live que siempre hacemos con mucho cariño y con mucho amor, una luna a la vez. Y si no pudieron verla Gracias. por completo, ahorita mismo terminamos, Erika, súbelo en el feed. Así de una vez todo el mundo lo puede ver y gozar. Y bueno, esperemos tenerte nuevamente, Fer. Yo amo hablar Me encanta. contigo y conectar con todos ustedes. Gracias a todos por estar aquí. Muchos Gracias. besos. Chao, Saludos. buenas noches. Bye.